Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 4 de marzo de 2018 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contracrónica del domingo, que se llama Contrarréplica porque es el día en el que los oyentes entran y yo replico o no replico, simplemente les dejo que nos cuenten a todos sus reflexiones o que directamente hagan las preguntas, y si estoy en posición de responderlas, pues las respondo. Muchas veces simplemente lo que hago es complementarlas o complementar la reflexión que ha hecho cualquiera de vosotros. Participar en esta sección es tan fácil como enviar un WhatsApp con una nota de voz, ya sabéis, no con un texto, que algunas veces me lo hacéis y os lo tengo que recordar personalmente, porque se trata de que se escuche vuestra voz, no la mía ya la tenéis muy oída. Y la manera de que se escuche vuestra voz, como yo no puedo imitarla, porque aunque quisiese hacerlo me saldría fatal, soy un pésimo imitador, lo mejor es que la grabéis. Todos los teléfonos móviles tienen un micrófono, algunos mejores y otros peores. Incluso hay algunos que se ponen hasta una aplicación para grabar, de ahí que se escuche también. Enviar un WhatsApp, como os decía, al siguiente número, el 690-827909. Repito, 690-827909, con el más 34 delante si es que vuestro móvil no es español, para que me pueda llegar y no le llegue a alguien de vuestro país que tenga el 690-827909, que lo mismo hay alguien por ahí con este mismo número, qué sé yo, en Ecuador o en Argentina o en Chile o por ahí, por algún lugar del mundo mundial. Bien, esas llamadas, esas notas de voz tienen que tener aproximadamente un minuto de duración, minuto y medio, una cosa así. Bien, dicho esto, recordado el teléfono, como hago todos los domingos, vamos directos con la contrarréplica. Empezamos con Iván Romero, que es un oyente habitual, por lo demás, de México, que tiene una cuestión sobre Andrés Manuel López Obrador, que es en el siglo para todos conocido como AMLO, que es el candidato a las presidenciales mexicanas que se celebrarán en el mes de julio de este año. Sobre este hombre, sobre AMLO, y sobre Morena, que es como se llama su partido. Es que estoy, aparte de molesto, estoy frustrado porque hay muchos mexicanos de izquierdas que están totalmente cerrados a la evidencia. Y voy con el caso concreto del partido de Morena. Hace unos días circuló un video de una venezolana pidiendo que por favor no votaran por López Obrador. Da sus argumentos y todo lo que ya conocemos. El caso es que lo que me parece a mí, increíble, es que la gente de izquierdas de ese partido le tacha a la señora de una vendida, al partido de oposición, que la tachan de, de estúpida, por decir tantas cosas que simplemente a sus oídos no les parece. Es al punto de que me voy a la idea de que es una izquierda xenofóbica. Estaban pidiendo al fin de cuentas que estaban pidiendo votos para sacar a la señora de México y regresarla a Venezuela. A ese punto llegamos de que la gente que no concuerda con sus ideas, simplemente la censuran y la quieren sacar. A lo cual yo les cuestionaba de que, bueno, si no estás de acuerdo con la forma de pensar de esa señora venezolana, ¿qué? ¿Le vas a aplicar la misma lógica que un racista de Estados Unidos aplica con un mexicano? Lo vas a correr. Y es exactamente lo mismo que están haciendo, lo mismo que están haciendo los estadounidenses racistas con mexicanos, lo mismo está haciendo la izquierda con la gente que piensa diferente y que son de Venezuela, que no quieren un sistema del que están corriendo allá. Y a mí me da coraje porque sabes que yo tengo familia de Venezuela y yo sé lo que representa el sistema. Y mi familia, y me refiero a una familiar que salió de ese país en 2005 y que cada 6 años siempre es el mismo problema, siempre es que no llegue López Obrador al poder, cada 6 años. Y ese es el problema, en sí les explicas todos los problemas que pueden pasar y no te creen y te tachan de un vendido y que eres un ignorante. Están totalmente cerrados
a la discusión, pues ni siquiera no tienen una razón. Y es que, y lo peor de todo es que este partido ahorita va muy arriba en aparentemente en las encuestas. Yo sé que, como dices tú, las encuestas van con pinzas, pero es que, no sé, eh, no, estoy totalmente enojado y frustrado. Muchas gracias y realmente espero que no llegue este partido al poder. Así como dice mi familia, que ellos dicen, yo prefiero que llegue el PRI otra vez a que este señor López Obrador llegue otra vez con sus ideas. Bueno, Iván, no sé de qué te sorprendes, nada nuevo. Nadie aprende en cabeza ajena. Eso más es una constante en la especie humana. Basta con que tus padres te digan algo, no hagas tal cosa para que lo hagas, hasta que no te das tú el golpe, no aprendes. Y luego se lo dices tú a tus hijos y es la misma historia. Pues algo similar sucede con los líderes políticos. Nos vinieron diciendo, cuidado con estos que no van a, que van a traer, va a suceder esta cosa. No, no, es imposible, tal. En el caso de los venezolanos, además, se les habían advertido con tiempo que eso iba a terminar como Cuba. Y está ahí el archivo. No, esto no es Cuba, esto es muy diferente a Cuba. Bueno, pues está terminando no como Cuba, sino casi peor que en Cuba, porque en la Caracas pasa algo que no sucede en La Habana, y es que no se puede ni siquiera salir a la calle. En La Habana se puede pasear sin problemas con una cámara de 3.000 euros colgada al cuello, cosa que si se te ocurre en Caracas o en Valencia o en Maracaibo o en cualquier ciudad venezolana pasear con una cámara de 3.000 euros, bueno, digo de 3.000, de 650, de 150 euros en el hombro, pues te va a durar, como decimos aquí por España, menos que un merengue en la puerta de un colegio. Y lo peor no es eso, lo peor no es que te quiten la cámara, lo peor es que además te pueden pegar un tiro o darte una cuchillada. Así que esto no te extrañe, que siempre sucede y siempre va a suceder, forma parte de los seres humanos, tenemos nuestras grandezas y también tenemos nuestras miserias. Pues esto forma parte de las miserias humanas. Respecto a este caso particular que me cuentas, de esta venezolana que intenta hacer de Pepito Grillo de los mexicanos, pues es el clásico character assassination, así es como lo dicen en inglés, ¿no? Asesinato de la persona o del personaje al que es muy dado cierta izquierda. En este caso, además, cualquier cosa que ponga en duda la verdad revelada, tienes que callarlo como sea, o tienen que callarlo como sea. Piensa que generalmente los populismos, tanto los populismos de izquierda como los populismos de derecha, tienen cierta propensión, no una propensión absoluta, a la creencia. Es decir, son en cierto modo fes de sustitución. Entonces, ¿la creencia cómo la impones? Pues a todo aquel que desafíe esa creencia hay que eliminarle, si no físicamente, al menos que se calle, al menos cortarle la lengua. Es decir, dejarles administrarles la muerte real o la muerte civil. Las dictaduras más civilizadas se conforman con la muerte civil y las dictaduras más tiránicas directamente van a la muerte física. Vamos, en este caso lo que quieren es sacarla del país, lo cual no deja de ser chocante, porque, bien, los venezolanos y los mexicanos, aparte de ser dos países hermanos, no creo que haya mucha diferencia. No creo que tampoco aquí funcione eso del racismo. Yo sería incapaz de distinguir a un venezolano de a un mexicano de un español. En el fondo, los hispanos todos somos muy parecidos y lo nuestro, como bien sabéis, no es una cuestión de raza, sino de idioma. Los hispanos estamos por encima de esas tonterías de los anglosajones y sus colores de piel. Respecto a lo que cuentas de las encuestas para las próximas elecciones, pues estuve mirando ayer las últimas y efectivamente AMLO va por delante y sacándole 2 o 3 cuerpos al siguiente, que es Ricardo Anaya. Ricardo Anaya es el candidato del PAN, y mucho más lejos de José Antonio Meade, que es del PRI, que es del partido del actualmente gobernante. Peña Nieto era candidato del PRI en las últimas elecciones. En concreto, me he apuntado los datos, he ido a buscarlos, que los tenía guardados. AMLO estaba en un 37,8%, Anaya en un 29,2% y Meade en un 23,8%. Como veis, una diferencia considerable. Las encuestas, como bien dices y como bien he dicho yo muchas veces, siempre hay que tomarlas con pinzas, en cualquier elección. Las encuestas son lo que son, pero teniendo en cuenta que en México las encuestas son especialmente importantes, porque tú lo sabes, pero quizá el resto de los oyentes no, desde luego los oyentes que no son mexicanos, que allí no hay segunda vuelta, es decir, no hay balotaje.
En México es gana el que gane en la primera vuelta. Luego, las encuestas son en México algo parecido a la primera vuelta en otros países. Es decir, que no elimines, sabiendo esto, no elimines que muchos votantes de MEAD, y por supuesto, todos o casi todos los votantes de Margarita Zavala, que es la esposa, como bien sabes, la esposa de Felipe Calderón, y hasta hace 4 días era militante del PAN, pues se irán al voto útil, y el voto útil en este caso, pues parece que es Anaya, ¿no? Actualmente está a 8 puntos, que es una barbaridad, sobre todo si estuviésemos en lugar de a 4 de marzo, estuviésemos a 24 de junio, en ese caso ya sí que podríamos darlo todo por perdido, pero hasta 8 puntos, pues que faltan 4 meses. O sea, como decimos en España, aún queda mucha tela que cortar. Más queda la parte más importante de la tela, que son los 2 últimos meses de la campaña. Lo de México, como puedes ver, lo estoy siguiendo todas las semanas, porque creo que según pase la Semana Santa, la cosa se va a poner muy caliente por allí, lo cual no es para menos, porque las elecciones son de las elecciones, las de México este año, de las elecciones más importantes del mundo. Eso lo podemos tener claro. Pero vamos, Iván, no te me sulfures, de verdad, que no te lleven los demonios. México es una fortaleza muy poderosa. Ha salido de tíos peores que López Obrador. Y ahí lo tenéis. 120 millones de habitantes y todo lleno de gente joven. ¿Qué más queréis? México es un país, a pesar de los 1000 problemas que tiene, es un país que tiene futuro. Yo no puedo decir lo mismo de España, que según están las cosas, desde el punto de vista demográfico, creo que tendréis que repoblarla a lo largo de este siglo. Bien, pues seguimos con Mario, que es un oyente de Colombia, que quiere hacernos una reflexión sobre urbanismo. Hola Fernando, hace un rato escuché tu programa Amazon y la libertad de horarios y me acordé de mi paso por la universidad. Yo estudié arquitectura en la Universidad Javeriana de Cali y recuerdo que los profesores, no a manera de comentario, sino como cátedra, como una verdad suprema, decían que copiando la tipología de las ciudades europeas, tú sabes, eh, bloques de 4 o 5 plantas con un basamento comercial, eh, calles pequeñas y todo esto, los problemas sociales del país se podrían solucionar. Eh, yo confieso que yo hasta la mitad de la carrera pensaba que eso era cierto, hasta que en un momento un profesor, a quien yo aprecio mucho por ser profesor, más no porque, y a pesar de que sea político, eh, que me dijo que la arquitectura no soluciona los problemas sociales de nadie, ni los problemas económicos, a menos de que usted sea constructor, me dijo eso. Me puse a investigar y efectivamente caí en cuenta de que no, de que la cosa no es así. Y el comentario viene a lo siguiente, para resumirlo, o la pregunta mejor dicho, ¿es solo las universidades colombianas o también de las españolas decir que en las carreras que el mundo está mal porque los profesionales que hacen la carrera, ejercen la carrera que estás estudiando no han hecho bien las cosas, pero que en cambio la forma que ellos dicen que se debe hacer sí solucionaría muchos problemas del mundo? Un saludo y muchas gracias por la contracrónica. Bueno, Mario, eso es la típica aproximación constructivista, que es muy propia de las universidades no de Colombia, sino de todas partes del mundo. Los académicos, especialmente los académicos de humanidades, son muy constructivistas. Constructivismo entendido como el arrasarlo todo para levantarlo de nuevo desde cero, conforme a un manual que seguro que va a funcionar porque está diseñado, es científico, etcétera, etcétera. Entonces, no te extrañe que vengan, y más en el urbanismo, que es la disciplina del planificador por antonomasia. Las facultades de letras en general, bueno, las de arquitectura también, de todo el mundo están llenas de ingenieros sociales, porque el constructivismo necesita ingenieros. Es decir, tipos que están convencidos que el mundo está mal, está peor que mal, y que su misión es cambiarlo. Sin siquiera, por supuesto, haberlo entendido, o lo que es peor aún, habiéndolo entendido mal. Es decir, creyendo que lo entienden, que han hecho el análisis correcto de la situación, que saben las causas por las que el mundo está mal y tienen que cambiarlo. Bueno, se ven impelidos por una fuerza casi mística para cambiarlo todo. Es decir, construir sobre las cenizas del viejo mundo, construir un nuevo mundo resplandeciente. Esa es un poco la idea y venimos con esta utopía desde el siglo XIX. De hecho, la utopía podemos hundirla incluso en los siglos pasados, pero es en los siglos XIX y XX
donde echa raíces pues hasta el momento presente. Respecto a lo que comentas de las ciudades, pues la verdad es que no hay, y esto se lo podía recordar a ese profesor, de mi parte, no hay un único tipo de ciudad europea como tal. Es decir, Londres nada tiene que ver, como tal y desde el punto de vista urbanístico, Londres nada tiene que ver con Roma o Estocolmo con Barcelona. Si has estado por Europa te habrás dado cuenta. Las del sur son más compactas y levantadas hacia arriba, lo cual genera mucha vida social. De ahí que en el sur de Europa haya más cafeterías, más gente en la calle, los sistemas de transporte público sean más eficientes, el metro de Madrid, por ejemplo, o el de Milán, o el de París, que a esos efectos es una ciudad sureña, es un metro que siempre va lleno y además muy denso. Mira, por ejemplo, el caso de Madrid y Berlín, que son dos ciudades con la misma población o muy parecida. Ambas están construidas en un llano y ambas crecieron a la sombra de una corte real. Berlín a la sombra de los reyes de Prusia y Madrid a la sombra de los reyes de España. Pues la decidieron en el siglo XVI que la corte, fijaron la corte aquí. Es decir, tienen muchísimas semejanzas Madrid y Berlín. Tienen semejanzas hasta en el escudo. Ellos tienen un oso y nosotros también. Así que fíjate. Bueno, pues se desarrollaron, a pesar de todas estas semejanzas, se desarrollaron de maneras muy diferentes. Son dos ciudades, no hay más que ver lo que uno tarda en cruzar Berlín. Y te dicen, no, tienen los mismos habitantes que Madrid, o incluso unos pocos menos, pero está extendidísima. La construcción es esencialmente baja y muy dispersa. Madrid es todo lo contrario. ¿Cuál de los dos es mejor? Pues depende, va en gustos, ninguno es totalmente bueno ni totalmente malo. Tiene ventajas el sistema concentrado del sur y desventajas, obviamente, y viceversa. El sistema de las ciudades alemanas o del norte en general tiene sus ventajas y también tiene sus inconvenientes. Yo soy español y por lo tanto me gustan más las ciudades de tipo mediterráneo, es decir, ciudades como Madrid, Barcelona, Roma, me gustan Lisboa, ciudades del estilo del sur de Europa. Son ciudades que tienen mucha vida interior, aparte es lo que yo estoy acostumbrado. Estas ciudades del norte me parecen gigantescas y que les falta vida, parece que no tienen sangre en las venas. Pero bueno, vamos a seguir con el programa. Seguimos con Carlos, que es un oyente de Valencia, que nos trae el tema del momento. Y el tema del momento es, efectivamente, el feminismo. Hola Fernando, yo quisiera saber tu opinión sobre toda esta nueva moda de reclamar derechos. Como tú he estudiado historia y nos han dado mucho el palo con el feminismo y lo que reclamaba, una sociedad igual para las mujeres en la que pudiesen votar, a principios del siglo XX y sobre todo en 1920 en los Estados Unidos, y que luego, pues como sabes, se exportó al resto de países. Sin embargo, ahora te ves marchas en el mismo país reclamando derechos para las mujeres, porque se ve que están en un segundo plano. Y yo te quería preguntar, por ejemplo, ¿qué derechos se les puede dar contra la violencia de género? Porque muchas veces es un tema muy grave, pero muchas veces cuando ocurre un suceso de estos, hay marchas de mujeres, vemos marchas de mujeres por la tele, por los medios, en todos sitios en los que reclaman derechos, bueno, contra la violencia de género, pero ¿qué derechos se le puede dar contra esto, contra este fenómeno? Porque, claro, se supone que los derechos son para que todos seamos iguales en la sociedad o ante la ley, o bueno, para que todos seamos iguales. Entonces, ¿qué derecho las protegería de estos terribles sucesos? ¿Y por qué no debería existir el mismo caso para los hombres? Que aunque sean pocos, pues bueno, también se dan casos en los que son maltratados. Porque, claro, no vemos movilizaciones de hombres pidiendo derechos que tengan las mujeres, por ejemplo, las bajas y todo esto. Igual es un mal ejemplo, pero no vemos manifestaciones de hombres pidiendo más meses o todas estas cosas. Solo vemos manifestaciones que piden derechos por los colectivos, como hemos visto en los Estados Unidos esta semana, por los colectivos negros, los LGTBI, las mujeres y siempre estigmatizando a los hombres blancos. Entonces, es un tema puntiagudo, pero a ver si nos podrías dar alguna indicación o tu opinión sobre el tema.
Pues muy bien, Carlos, veo que estás un poco en modo on fire con esto de los derechos. Vamos a ir centrando un poco el balón, centrando un poco la jugada, porque veo que se te han acumulado demasiadas ideas en la cabeza. Bien, todos tenemos derecho a la integridad física. Y para salvaguardar ese derecho está la ley, que castiga las agresiones de terceros. Es decir, si tú mañana vienes y me agredes, o te agredo yo a ti, pues atentas contra mi integridad física, nada más. O sea, desde darme con un palo hasta darme una bofetada. Estás atentando contra mi integridad física. La ley, evidentemente, no es lo mismo dar una bofetada que darte con un bate de béisbol, como es lógico. Bueno, pues yo en este caso te denunciaría, y si pruebo delante de un juez que me has agredido, pues el peso de la ley, todo el peso de la ley caerá sobre ti, nada más. Hasta ahí bien. Es una manera bastante correcta para evitar las agresiones, es decir, para salvaguardar el derecho a la integridad física, que no deja de ser una derivada del derecho a la vida. Es decir, que puedas caminar por la calle tranquilo y que no estés expuesto a que los demás te agredan o que el más fuerte te agreda. Si no, viviríamos como en la jungla. Es decir, nada más saldrían adelante los tipos que miden 2 metros y que son como armarios romperos, y no es el caso. Bien, eso es lo que dice, ese es el derecho que tenemos todos los seres humanos, sin importar edad, y sin importar raza, ni condición social, ni por supuesto sexo. Bien, hasta aquí yo creo que estamos todos de acuerdo. En España hace ya 15 años, esto fue en el año 2004-14, decidieron que no todas las agresiones eran iguales. Es decir, que si un hombre agrede a una mujer es más grave que si una mujer agrede a un hombre. Ceteris paribus estoy hablando, es decir, si tú eres un hombre obviamente, eres, no sé, en el DNI, si das una bofetada a una mujer, te van a juzgar por una vía, es decir, se va a considerar un delito, porque te van a juzgar con el Código Penal en la mano, mientras que si una mujer te da una bofetada a ti, tu mujer o tu novia, para ella va a ser simplemente una falta. Es decir, va a ir por el Código Civil. Dirás, ¿y esto por qué lo hicieron? Bueno, pues fundamentaron ese desaforo sobre una supuesta alarma social y sobre la idea de que diferenciando el trato, es decir, forzando la ley, en una palabra, y forzando los derechos o conculcando los derechos de una parte de la población, en este caso de los hombres, diferenciando el trato penal, en una palabra, la violencia desaparecería o disminuiría muy considerablemente. Así es como la vendían en su momento. Yo recuerdo el día que se aprobó en el Congreso de los Diputados. Esto fue en el año 2004. Bien, lo primero es cuestionable, lo de la alarma social, quiero decir. Las alarmas sociales, como todos sabemos, se crean la mayor parte de ellas. No aparecen de manera espontánea, salvo en contadas ocasiones en los que la alarma es real. Léase, por ejemplo, pues una catástrofe natural, un terremoto, pues hay una alarma social evidente, y es que se están cayendo las casas al suelo, una inundación, o casos extremos, como puede ser una inflación, en el que la alarma social que hay por la subida de los precios en países como Venezuela. Pues es real, esto no hace falta que la crees, la gente ya está alarmada porque ve que no le llega para nada. Pero otras muchas se crean desde los medios de comunicación, y esto se hace desde hace, qué sé yo, más de 100 años. Se crean esas alarmas sociales. Respecto a lo segundo, es decir, al hecho de que se pudiera mediante la ley conseguir que este tipo de violencia desapareciese, pues lo que vemos 14 años después es que no ha variado lo sustancial. El año pasado hubo 55 víctimas de violencia de género en España. 55 víctimas mortales, quiero decir. En el año 2004, en el que sacaron aquella ley, hubo 57. El promedio, de todas maneras, desde entonces hasta ahora es aproximadamente unas 60 al año. A los años que más, pues va a 70 tal, los años que menos, pues baja de 50. Bien. Son muchísimas, indiscutiblemente, pero aun con todo, el nuestro es uno de los países del mundo en los que menos mujeres mueren a mano de sus parejas, de sus maridos y de sus novios. ¿Hay que combatir esa violencia? Sí. ¿Cómo hay que combatir esa violencia? Pues con la ley. Hay que combatir, de hecho, todo tipo de violencia. Y para eso está la ley. Simplemente la ley, de hecho, no está para defendernos de nosotros mismos, está para defendernos de terceros, de las agresiones de terceros. Y, por supuesto, está para hacer eso sin pisotear derechos como el de la presunción de inocencia o la igualdad ante la ley. Porque esto que te decía, el ejemplo que te ponía al principio, de si tú me agredes, yo tengo que demostrar que me has agredido, llevar un parte médico, etcétera, testigos. En el caso del
en el caso de la violencia de género, poco menos que se invierte la carga de la prueba. Es decir, basta con una acusación y automáticamente te meten para adentro. Nos hemos acostumbrado a vivir con ello ya en España y nos parece normal, pero no lo es o no debería serlo. Y volviendo sobre tu pregunta, que venía a decir algo así como ¿qué derechos quieren las feministas radicales actuales? Pues la verdad es que ninguno digno de ese nombre, digno del nombre derecho. Quieren básicamente privilegios. Pero claro, si lo dijesen así, nadie les apoyaría, nadie las escucharía. Ni buscan la igualdad, ni nada que se le parezca. Y eso además se encargan ya de recordárnoslo continuamente. Cuando piden cuotas, que no es más que una discriminación, cuando piden espacios segregados, legislaciones específicas que solo afectan a los hombres, etcétera, etcétera. Yo, de todas maneras, dirás, pues buenos estamos. Yo soy optimista, porque de natural soy optimista. Yo creo que esto es como una especie de fiebre que se pasará. Por suerte son una minoría. Es decir, no se han vuelto locas todas las mujeres. Las mujeres además son bastante más sensatas para todo que los hombres. Creo que es una minoría entre las mujeres, algo ruidosa, eso sí, y bueno, con cierta propensión a hacer el ridículo, tal y como se encargan ellas mismas de hacérnoslo ver continuamente en las redes sociales. Israel, que es un profesor de secundaria en Andalucía, tiene una pregunta sobre educación. Me gustaría mucho conocer tu punto de vista sobre cómo debería gestionarse la educación en primaria y en secundaria, más allá del currículum, de lo que se debería o no enseñar, que yo creo que a esta altura todos sabemos que habría que hacer importantes cambios. Me interesa sobre todo el tema de la financiación, porque en una ocasión te oí decir que el gobierno no debería controlar demasiado la educación. Entonces, haciendo una educación, digamos, más libre, más personalizada hacia los alumnos, con mayor libertad por parte de los profesores, me viene, por ejemplo, ahora un poco la idea de la institución libre de enseñanza. Bien, pues aún así, ¿qué grado de implicación puede tener un Estado en el asunto de la educación? ¿Y cómo en un Estado puede financiarse la educación sin que el gobierno se inmiscuya demasiado? Pues sí, Israel, lo dije y lo sostengo. La función del gobierno yo creo que no es educar. Es así, pero es que tampoco es formar. De educar se encarga la familia y de formar los colegios, los institutos y las universidades, es decir, o los centros de formación profesional, es decir, las instituciones educativas. Esos son los que se encargan de formar. La parte de la educación entendida como los valores morales que permiten conducirnos o que nos permiten conducirnos por la vida como gente honrada, como buenas personas, en una palabra, esos los aprendemos en casa y además empezamos a aprenderlos muchos años antes de escolarizarnos. Se empiezan casi desde la cuna. Respecto a lo que cuentas de la financiación, pues se podría ir desde sistemas de cheque escolar, es decir, que el contribuyente pague sus impuestos como hasta ahora y el Estado simplemente se limite a dar a los padres de los niños, se limite a entregarles un cheque anualmente para que el padre y la madre elijan, los padres en una palabra, elijan a qué colegio quieren llevar al niño. Aparecerían un montón de tipos de colegios más centrados en las artes, más centrados en las técnicas, en las ciencias, más en las humanidades, o sea, ya cada uno elegiría colegios bilingües, colegios que son en catalán, colegios que son en inglés, colegios que son en chino mandarín. Algunos habría, claro, bueno, pues chinos hay. No lo sé, el gobierno no se tiene que meter en eso, en lo que se entiende que lo que un padre o una madre son los que nadie en tu vida va a querer lo mejor para ti más que tus padres. Puedes ir al caso puntual de unos padres que son malos, pero es precisamente el caso puntual. En el 99,9% de los casos, la mejor influencia que van a tener unos hijos, lo que vas a tener en tu vida va a ser la de tus propios padres. Claro, que te han traído ellos al mundo. Bueno, pues puede ir desde ahí, desde el cheque escolar, que sería un sistema como el actual, financiado con impuestos, hasta una privatización completa. Es decir, que cada uno corre a cargo con los gastos educativos como corre a cargo con los gastos de alimentación.
Sí, yo no le pido al gobierno que me pague la cesta de la compra cada 2 días, ni que me dé un cheque para pagarla. Esto evidentemente pues requeriría programas de inclusión en el sistema para niños cuyos padres no puedan pagarlo. Evidentemente siempre serían pocos. Esa sería también otra opción. Y hasta ahí, nada más. En todo lo demás el gobierno sobra. Es decir, todo lo que hace es estandarizar y crear un producto único en un mercado como el educativo, que debería tener mucha más oferta, más variada y más adecuada a lo que es el mundo. Es decir, pocas cosas están tan apolilladas como el sistema educativo, precisamente porque está diseñado por funcionarios, está diseñado por un comité, en una palabra, o por muchos comités, por no entrar ya en la ideologización y muchísimos elementos más que no tengo tiempo de tratar. Pues nada, Israel, esa es, así en líneas generales y muy rápido, mi visión sobre el tema educativo. Seguimos, tengo a César, que nos trae una cuestión religiosa, o mejor dicho, relacionada con el concordato entre la Iglesia y el Estado. Buenas, Fernando. Me gustaría conocer tu opinión acerca de que en los tiempos que corren exista un concordato con la Iglesia Católica en el Estado español, a razón de que todos los españoles tenemos que subvencionar a la Iglesia Católica, seamos creyentes o no. Ya no solo que exista la casilla en la declaración para la Iglesia Católica, sino que además pillen subvenciones del tema de la otra casilla de asuntos sociales, aparte de que no paguen impuestos del IBI, ni impuestos de patrimonio, ni de compra de inmuebles, etcétera. Me gustaría conocer el motivo de por qué se sigue haciendo así esto en un estado que es aconfesional. Muchas gracias. Bueno, César, esto se hace en su momento, porque el concordato se firmó en 1979, los acuerdos Iglesia-Estado, cuando el peso de la Iglesia en la sociedad española era mucho mayor que ahora. Han pasado 40 años, claro. La sociedad española de los años 70 era algo diferente a la actual. Y la Iglesia tenía muchísimo peso, además venía de donde venía. Actualmente la Iglesia, estos acuerdos han ido con los años, a lo largo de las últimas décadas, han ido ajustándose, especialmente en todo lo relativo a la financiación, y actualmente la Iglesia no recibe dotación presupuestaria alguna, más allá de lo que los contribuyentes quieran aportarles a través de la casilla del IRPF, que es el 0,7% de los impuestos. No sé cuánto conseguirá la Iglesia por eso, porque la última vez que lo leí creo que eran 250 millones de euros. Es decir, no es una cantidad para, bueno, pues eso, para poner una base en la luna, ni nada por el estilo. Pero es voluntario, es decir, si ningún español pusiese la casilla, se marcase la casilla del IRPF, nadie, ni los curas. En ese caso no recibirían ni un céntimo. Lo que sí tiene la Iglesia es una serie de exenciones fiscales, como por ejemplo esta que comentas del IBI, que es la más famosa de todas. Tiene algunas otras más, pero esta es la principal. La Iglesia en este caso lo que hace es que se acoge a la ley de mecenazgo, que es una ley del año 2002, que es una ley que tiene su propio régimen tributario. Y a él se acoge la Iglesia, se acogen las fundaciones, se acogen todas las ONGs y se acogen también las federaciones deportivas. En este punto podrás preguntarte, bueno, ¿y esto por qué existe? ¿Por qué toda esta banda, incluida la Iglesia Católica, no pagan el IBI cuando yo me tengo que retratar como un bendito todos los años? Bueno, pues porque el legislador entendió en su momento que estas organizaciones no tienen ninguna de ellas ánimo de lucro y su función es social, contribuyen al desarrollo del país, contribuyen a ayudar a los demás y todas estas cosas. Desde la Iglesia pues hasta las federaciones deportivas o ya digo, con las fundaciones. Las que sí reciben dinero del Estado son las ONGs de la Iglesia, que es distinto. Cuando veas esas noticias que dice la Iglesia recibe tantos millones de euros, tal, todo eso es lo que se llevan, lo que recibe, Cáritas, por ejemplo, o ¿cómo se llama la otra? Manos Unidas, creo, que sí reciben subvenciones, pero el dinero va atado a programas de asistencia. No a comprarle un coche al obispo, ni a comprar una virgen. Va atado a programas de asistencia porque lo piden esas organizaciones, que dependen efectivamente de la Iglesia, pero cuya función no es pastoral, sino asistencial. Es decir, que lo mismo que hace cualquier otra ONG. Piden dinero, esta de Oxfam, por ejemplo, de la que hablaba yo hace un par de semanas.
Tienen dinero y el Estado se lo da. Y si no es el Estado central, pues las comunidades autónomas o los ayuntamientos, etcétera, etcétera. Porque efectivamente Caritas recibe dinero no solo del Estado central, sino también de las administraciones públicas. Mira, no sé si me escuchas desde hace mucho tiempo o esta era la primera vez, pero vamos, te lo digo ya, yo no soy católico. Estoy hasta sin bautizar. Con eso ya creo que te lo digo todo. No me sé ni las respuestas de la misa. Es decir, cuando alguna vez tengo que ir a alguna boda o algún entierro, pues me sucede que me levanto educadamente, pero no sé responder al cura porque nunca lo he hecho, ni siquiera de niño, entonces no es algo que me sea familiar. Pero yo creo que en líneas generales la Iglesia hace un gran trabajo. Te lo digo de verdad, te lo digo con el corazón en la mano, un gran trabajo asistencial y de conservación del patrimonio, al margen del trabajo pastoral, que en ese yo ni entro ni salgo porque yo no pertenezco al club. Entonces lo que hagan ahí ya es asunto exclusivamente suyo. Pero en la parte que sí puedo ver y que podríamos decir que me atañe, creo que hacen un trabajo bueno y visible. La Iglesia de hoy, la Iglesia española de hoy, no es la de hace 70 años, Trata de influir en política, obviamente, pero como cualquier otro colectivo. Con algunas cosas que dice yo estoy de acuerdo y con otras no, directamente. Me parecen disparates, pues como con todos los colectivos o todos los grupos de presión. Por lo demás, está completamente separada del Estado, a diferencia de otros países donde hay iglesias nacionales. Y no te estoy hablando de Arabia Saudita, te estoy hablando de países modélicos como puede ser Dinamarca, Suecia o el Reino Unido. Tienen iglesias nacionales. Aquí solo es nacional, entre comillas, en cuestiones folclóricas y a nivel municipal para las procesiones de Semana Santa, que sí que sale el alcalde y el comandante de la Guardia Civil a presidirla, pero es más por folclore y por tradición que por otra cosa, y además a los vecinos les gusta que salga el alcalde, anda, que si no sale, menuda se arma. Es una vinculación, ya digo, puramente folclórica, o tradicional, pero es que el pasado existe y está ahí. Nadie lo ha impuesto, ha venido así y simplemente se sigue haciendo, no pasa nada. A mí personalmente no me molesta, entre otras cosas porque no voy a las procesiones, entonces no tiene por qué molestarme. Pero bueno, no es una organización que influya demasiado en política. Ya, no, pero tienen mucha mano, tienen vara alta, como se decía, vara alta en política, por favor, ni siquiera ahora que gobierna el PP. Y no hay más que ver cómo los sucesivos gobiernos, tanto de derecha como de izquierda, pasan continuamente leyes que cabrean a los obispos, que a veces protestan y otras se la envainan. Yo, sinceramente, de verdad te lo digo, no me lo estoy inventando ni nada. Y te lo digo como alguien que está fuera de la Iglesia. Yo creo, César, que en España no tenemos un problema con la Iglesia católica. De verdad. Un problema que digas, esto es un asunto que hay que tratar y hay que replantearse la relación porque están en todas partes, porque incordian, porque no. Creo que después de 40 años, desde aquellos acuerdos, ocupan su lugar en la sociedad. La mayor parte de los españoles son católicos, o al menos se declaran así. Y dirás, bueno, pero no van a misa. Bueno, pues ya es cosa suya, al menos se declaran como católicos y, bueno, la mayor parte de la gente se casa por la iglesia, si se muere pide un funeral católico, hacen la comunión de los niños. Oye, estuve en el Corte Inglés, estaba ya a la planta de las comuniones. El Corte Inglés ni quita ni pone, vende lo que compra la gente. Bien, pues es así. Vivimos en un país católico, ¿qué le vamos a hacer? No está nada mal, Yo prefiero vivir en un país católico a vivir en un país animista, sinceramente. Y además, cuando ya tienes dominada a la bestia y la tienes, es decir, que la religión no tiene externalidades negativas, como en otros países, sino que sus externalidades son básicamente positivas, ayudar a los que lo necesitan, cuidar de las catedrales y del patrimonio, que en nuestro país es riquísimo. ¿Para qué buscar problemas donde directamente no los hay? En fin, bueno, vamos a ir terminando, que se me acaba el tiempo. Vamos con la última ya. Esta es de Manuel, que es un oyente de León, que tiene una pregunta histórica. Tengo entendido que en la provincia de Sevilla, la Sierra Norte de Sevilla, recaló uno de los generales nazi de las SS, perteneciente a las SS, valga la redundancia, de Bélgica. Un tal León de Grel, el cual recaló ahí en la provincia. Bueno, creo que en su huida tuvo una serie de altercados y en el cual creo que vino sobrevolando con una avioneta a España. Creo que en la zona de Guipúzcoa tuvo un accidente. Con la avioneta él pudo salvarse
y vino andando como pudo por sus medios hasta que recaló en el pueblo este que te digo, de Constantina de la Sierra, provincia de Sevilla, y allí pues se asentó, se dedicó creo que a la construcción, y allí creo que el Mossad vino un par de veces a ver si lo podían recuperar de una u otra manera. En concreto, tengo entendido de que intentaron asesinarlo, pero no pudieron con él. Entonces era para ver qué hay de cierto, qué no hay de cierto en este señor, ya que Franco lo hizo de su guardia personal para así protegerlo de alguna manera. Allí creo que es conocido por Juan de la Carlina, y nada más, y era a ver si podíamos hacer una contrahistoria de este hombre y a ver qué es lo que me podías aportar de nuevo, que ya no supiésemos. Veo, Manuel, que la música la conoces, pero no te sabes del todo la letra, al menos sobre este tema. Pero la música la conoces bien, la canción la puedes tararear completa. León Degrelle era un nazi belga valón concretamente, que fue el fundador del rexismo, el movimiento rexista, que era un movimiento político de extrema derecha en la Bélgica de los años 30, que combatió en las filas de las SS durante la Guerra Mundial, del lado de los nazis, en la Legión Valonia, que fundó el propio León Degrelle, y que luego al final de la guerra se exilió en España y aquí murió, pero ya muy mayor, en los años 90. Es decir, no te puedo decir el año, pero a mediados de los 90 aproximadamente. Estaba yo en la universidad cuando murió, que lo recuerdo, cuando murió León Degrelle. Bien, la historia, así muy rápido, es la siguiente. Él salió literalmente escopetado de Alemania cuando, pues esto se iba a ser abril, mayo del 45, cuando ya se habían rendido, escopetado de Alemania en el avión, a bordo del avión de Albert Speer, del ministro de armamento de Hitler, que era pues uno de estos aviones de transporte nazis, un Heinkel sería, y se quedó sin gasolina cuando ya había cruzado la frontera española y tuvo que amerizar en el sentido estricto, es decir, aterrizar en el mar en la bahía de San Sebastián, que en mejor sitio no podía haber amerizado. Es decir, a mí me piden un lugar para hacer un aterrizaje en el agua y pediría, de todo el mundo ahí, pediría la bahía de San Sebastián, que es, no sé si la más bonita, pero de las más bonitas del mundo. La cosa es que él llegó allí, se bajó del avión, había una multitud esperándole, no creas que es que salió a pie de cualquier manera y se confundió entre el paisanaje, para nada. Y una vez aquí en España, en San Sebastián, pues Franco le dio asilo político, pero no le hizo de su guardia personal. Vamos, solo le faltaba eso a Franco en el año 45-46, que le había dado la espalda a todo el mundo. Lo que hizo fue darle la nacionalidad española. Y eso le permitió no tenerle que extraditar. De hecho, creo que le extraditó, pero no le extraditó de verdad, envió a otro, que luego los belgas descubrieron la mentira. Le dio la nacionalidad española, se puso un nombre diferente al suyo, y se fue a vivir, o se radicó en Andalucía. Ahí, efectivamente, donde tú cuentas, en Constantina, y ahí se dedicó, como bien dices, a la construcción. Y bien, así hasta que se murió. Siempre tuvo ayuda de nazis en el exilio, de los nazis locales. Jamás se arrepintió de sus ideas. Al contrario, era un gran dinamizador de los movimientos neonazis de toda Europa, y lo hacía desde España, porque en otras partes del continente pues estaba y sigue estando prohibido ser nazi, y estuvo siempre protegido por el gobierno de Franco, desde el principio hasta el final, aunque luego él se murió, ya digo, 20 años después que Franco. Al final sí tuvo problemas, ya en el periodo democrático. Tuvo el famoso juicio con Violeta Friedman, a raíz de que él había negado el Holocausto, que se fue muy sonado. Le condenaron, con la legislación española, tuvo que pagar una multa. Pero vamos, esta es un poco así rápidamente su vida. Y luego hay otra cosa, no creo que llegase a general de las SS, ¿eh? Como mucho a comandante, no lo sé, tendría que ir a mirarlo, ¿eh? Pero no creo que general. Yo creo que por dos razones. La primera, por su edad. Él era joven durante la guerra. Era un treintañero. No tenía edad de general, vamos. Y la segunda es porque era belga. Y para más Inri, valón. Es decir, de habla francesa. Ni siquiera de habla flamenca, que los nazis hacia lo germánico le tenían más respeto. Lo que yo ya no sé si la vida de este hombre dará para una contrahistoria. Porque quitando su participación en la guerra, pues el resto de su vida fue bastante aburrido. Bueno, podemos tener lo del rexismo, pero es que el movimiento rexista pues tampoco es que sea para montar una fiesta, lo que pasase en Bélgica en los años 30. O sea, a los belgas les interesará, digo yo, pero que no tiene un gran interés mundial. Es decir, quitando esa parte de su combate en Rusia y su escape de la Alemania nazi, o cómo se radicó en España,
Bien, pero a partir de ahí pasó a ser uno más protegido por el gobierno y bien financiado, pero una vida coñazo, vamos, que no es digna una contrahistoria. La contrahistoria cuento historias que son dignas de ser contadas. Pero bueno, pues nada, queridos amigos, con esto se termina la contracrónica de hoy y yo, ya sabéis, os cito a que volváis por aquí mañana.